Hemos subido a la quinta, sexta planta, las terradas, subimos con la directora del hotel, con un equipo del hotel, nos dieron el permiso de subir y estuvimos a las 12 de la noche, que es cuando ocurrían los fenómenos extraños, que podemos llamarles extraños, en esos lugares, ¿no? Pues subimos allí, bueno, de repente vamos andando por las plantas, se abre un grifo de una habitación cuando no hay agua y empieza a salir agua en una bañera, entramos a esa habitación, una bañera, pues claro, cerrada hace 20 años, llena de porquería y cayendo agua, pues se abrió el grifo solo. Ibas andando por esos pasillos larguísimos, de techos inmensos, y notabas que había algo detrás. Dices, bueno, eso sin saber nada, sin que te hayan contado nada aún. Y en esos momentos dices, bueno, ¿qué puede ocurrir aquí? Y un día hablando, pues me empieza a comentar, la quinta, sexta planta de este hotel están cerradas porque no hay clientes y las tenemos por, bueno, pues por no hacer gastos, están sin luz, sin agua y totalmente cerradas. Sube el jefe de seguridad una noche porque le avisan que había ruidos en la quinta planta y se encuentra un señor vestido con uniforme del hotel, mayor, y le dice, ¿qué hace usted aquí? Dice, no, estoy dando una vuelta revisando las habitaciones. Estas plantas están cerradas, aquí no puede estar su nombre. Le da el nombre, se marcha, bajó el jefe de seguridad, pidió el nombre, los datos de esa persona. Dice, sí, este señor trabajó aquí en 1928. Estamos hablando de hace 5 años. Ese hombre estaba más que fallecido ya. 1:36, bienvenidos. Y tenía razón Carmen, nuestro compañero Joseba Larrañaga, porque yo estoy realmente cao. Y fíjate, no me vendría mal, pues no sé, una semanita en alguno de estos hoteles por los que vamos a caminar. Hoteles que ya son símbolo de misterio. Buenas madrugadas, Carmen. Buenas madrugadas, sí que pues no sé si te recuperarías con los hoteles o no, porque hay algunas historias que ocurren en algunos de ellos que realmente, en vez de ponerte mejor, te iban a poner peor. Si se te apareciera alguno de los personajes que vagan por esos pasillos, la mayoría de ellos enmoquetados, que se aparecen en las habitaciones, que hacen ruidos, que asustan a la gente, e incluso alguien que está durmiendo plácidamente en esas cómodas camas de hotel, notan como una presencia, como alguien se echa encima de ellos. Hay muchos hoteles con misterio y nos habéis preguntado por los más conocidos. El Hotel Corona de Aragón, por supuesto, vamos a contar todo esto con todo el respeto para las familias. Fue un hecho muy luctuoso, un hecho terrible que convulsionó la capital de Aragón. Nos han hablado también de la pequeña posada que tenía la descuartizadora de León. Nos han hablado, esto os hablo simplemente de mensajes de nuestros amigos que en el 2006, yo creo que en el 7640 van a seguir igual de voluntariosos, ofreciendo información y preguntando. Este programa lo hacemos por vuestras preguntas. El refugio de Coma de Vaca, el Hotel Bolívar en Perú, ¿lo conocéis? Hay muchas historias, quizás demasiadas. Yo no sé si estas fechas, Carmen, son muy de hotel. Hay familias que se desplazan de un lugar a otro. A veces en los sitios familiares siempre hay más gente de la deseada o de la que puede caber y se van a hoteles. Yo creo que mucha gente habrá pasado por hoteles más o menos raros. Por cierto, que la nave del misterio, junto a Antonio Bravo, el querido maestro, le felicitamos el año, y Geray Martínez, en la nave del misterio. Por cierto, Geray, que yo en Cádiz pasé una noche de esas de inquietud en un hotel en tu tierra, ¿sí? En Cádiz. Un lugar bastante raro del que prefiero no acordarme. Carmen, colaboración de los oyentes y empezamos. Claro que sí, a lo mejor alguno de nuestros oyentes nos está escuchando ahora arropado desde la cama de un hotel. Madre mía. Y en ese hotel le han contado una historia de alguien que se aparece. Pues si es así, que nos escriba 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. También si conocéis historias pues que hayan pasado en hoteles, en hostales, en bares que tienen habitaciones, luego casas de viajeros. Efectivamente, una casa de esos viajeros era lo que te quedabas tú en Cádiz, donde pasaste tanto susto. Sí, porque estaba solo en todo el hotel. No sé si... Y la puerta no se cerraba. Esta noche lo que te pasó, sí. ¿no? Según veamos cómo va surgiendo... Puedo contarlo con cierto delirio. Pero bueno, 7640 es una bendición de nuevo tener a todos los amigos de Milenio 3. Por cierto, una cosa muy bonita antes de que hoy nos sobrecojamos todos un poco, porque el programa va de eso, va de miedo. Bueno, muchas gracias a todos porque mañana cumplimos nuestro programa 400. Lo que era un sueño inalcanzable, mañana, amigos, 400 programas de Milenio 3. Si os parece, estamos todos, ya sabéis, vuestra colaboración es importante para seguir investigando, abriendo el abanico de nuevas posibilidades, de nuevos sitios que no conocemos y que vosotros sí conocéis. Empezamos con nuestra voz anfitriona de siempre, Carlos Barroso. Los hoteles, las posadas, las viejas casas de huéspedes han sido protagonistas de infinidad de sucesos insólitos. Pasillos que son recorridos por extrañas presencias, visiones de individuos que parecen unidos para siempre a un mismo lugar, y en ocasiones, voces extrañas que nos llaman
desde los pies de nuestra propia cama. Esta noche, en Milenio 3, queremos visitar algunos de estos lugares solitarios, conocerlos a fondo y averiguar la naturaleza de los fenómenos que allí ocurrieron. Vaya bufido o vaya suspiro, como los que dice que ocurren en algunas noches más o menos hasta ahora en lugares como el Hotel Andra, el Hotel El Águila Blanca, el Hotel Roosevelt, el Hotel Reina Ana. Por cierto, Carmen, me estoy acordando de una cosa ahora que yo no voy a decir el hotel, pero me estoy acordando de una cosa que nos pasó a ti y a mí, y yo creo que de crédulos la gente ya nos conoce un poco. En San Sebastián. Sí. Un célebre hotel. Si digo el más célebre, claro, ya se sabe. Sí. Pero sí, estábamos inquietos. Hay lugares donde uno se encuentra un poco mal. Y no solo eso, sino que nos quedamos encerrados en el baño. Sí, pero bueno, lo contaremos algún día. Si te parece, vamos a contar la historia que en alguna ocasión ha sonado aquí en Milenio, porque a mí es que me encanta. Me muestra lo que son estos encuentros en lugares que no son tu casa, que desconoces. ¿Cuánta gente, cuántas almas, cuántas desgracias, cuántos lloros, cuántas discusiones han pasado en las siempre calladas paredes de una habitación de hotel? Quiero que conozcáis a un querido amigo, al que le mando un abrazo muy fuerte. Él es uno de los grandes realizadores de televisión española, decenas de series, gran profesional, Miguel Porcel, y además totalmente escéptico. Pero un día me contó que en un hotel en Gerona ocurrió algo que cambió su vida y la de compañeros que iban en un célebre programa de sucesos. Además, fíjate, Carmen, iban a cubrir, en un día lluvioso como tenemos hoy en casi toda España, la decapitación de un hombre a manos de su mujer. Claro, ya eso imagino que te predispone a no ir muy contento, pero esta gente del famoso programa Código 1, si lo recordáis, hace unos 15 años, presentado por Arturo Pérez Reverte en la 1, estaban ya curtidos de espanto. Estaban realmente ya acostumbrados a cualquier tipo de sangre, de fotografía, iban simplemente a hacer su trabajo. Pero ocurrió algo, como digo, que Miguel Porcel me lo recuerda siempre que me ve. Y yo he querido que él sea quien inicie con este caso el recorrido, la romería por algunos hoteles con misterio. Escuchad muy atentamente. Estaba haciendo un programa de sucesos que se llamaba Código 1 en Televisión Española, y el director del programa, a los compañeros míos y a mí, nos encargó un reportaje de un suceso que ha ocurrido en Gerona. Era un día entre semana, un miércoles a las 5 de la tarde, invierno, frío, lluvioso en Madrid. Decidimos irnos en un solo coche, camino de Gerona. En mitad del camino pinchamos la rueda, bueno, mil avatares, mil historias. Llegamos a las 3 de la mañana a un hotel y nos abrió la puerta del hotel un señor mayor. Dijimos: hola, buenas noches, somos de Televisión Española, venimos de parte de... sí, tengo las habitaciones reservadas. Dice: pero no lo hemos puesto en la misma planta, porque las mejores habitaciones están una encima de otra, la 301, la 401 y la 501. Dijimos: ningún problema. Pues nos repartimos, yo me quedé en la primera, el compañero de producción en la siguiente y el redactor en la de más arriba. Nos acostamos a las 3 de la mañana destrozados del viaje, cansados y tal. Y a la mañana siguiente quedamos a las 8 de la mañana para desayunar, para salir a grabar y a investigar el tema que nos llevó a Gerona. Llego a desayunar y me encuentro al compañero de producción. Me digo: hombre, ¿qué tal? Dijo: vaya nochecita. Digo: ¿qué te pasa? Dice: llego, me acuesto y al ratito noto ruidos en la habitación, noto pisadas, noto gente, doy la luz, no veo a nadie. Dice: ha habido gente esta noche en mi habitación. Dice: de madrugada me encuentro a un señor con medio cuerpo dentro de mi habitación, la puerta abierta. Despierto, digo: ¿quién es? Doy la luz. Digo: que me ha pasado 3/4 de lo mismo. Dice: ¿pero qué dices? Digo: pues sí. Por cierto que la voz que escuchábamos anunciando prácticamente la llegada de este programa era un corte de la más célebre película que se haya centrado en el asunto de hoteles con sangre, misterio, locura, El Resplandor. Luego conoceremos también algunas cosas que ocurrieron en ese largometraje y que es mucho menos famoso a nivel de maldiciones o de hechos extraños o de locura que se apropia de los propios actores, guionistas, directores, que otros casos como El Exorcista, Emily Rose, Poltergeist, tantos otros. Antes de seguir con la historia de Miguel Porcel, que nos la ha contado en 3 tandas, yo quiero que me digáis, que nos digáis, si conocéis sitios como estos, porque imagínate, por ejemplo, Carmen, muchos lugares vamos a decir el nombre, otros no, porque yo estoy pensando, este hotel donde pasaron una noche de miedo los responsables de un equipo de producción del programa de televisión española Código 1, sigue abierto. ¿Tú te imaginas que a estas horas está alguien escuchando desde allí, en la habitación 501,
401-301. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues es que hay dos formas de escuchar este programa, Iker. Una, apuntando esta ruta de hoteles donde presuntamente pasan cosas extrañas, que también hay gente que quiere vivir nuevas sensaciones. No queremos decir... No lo aconsejaría. Bueno, pero en Inglaterra, que es mucho de fantasmas, sabéis que es un país donde muchos de los lugares dicen que están encantados, pues hay verdaderas rutas de fantasmas. Pero nuestros oyentes en el 7640 ya nos están diciendo algunos de los hoteles donde han dormido, donde han pasado incluso menos de media hora porque no han podido aguantar. Se han tenido que marchar. Los fenómenos que ocurrían. Desde Valencia nos dice: yo en un hotel de Roma, en el baño de mi habitación veía sombras merodeando, pedí el cambio de habitación y me acongojé de miedo. Y una vez dormí en una casa de mineros y alguien se sentó en mi cama. Fue espantoso. Ese detalle que ocurre muchas veces, Carmen, del peso en la cama. Precisamente hemos conocido testigos que hablan de después de acudir a algún lugar de estos más o menos raros, no cotidianos, o también después de practicar juegos más o menos peligrosos como el espiritismo, han notado sobre todo como elemento que ya les hace aterrorizarse, que de repente entran en la habitación del hotel, que sea el hotel X o de su propia casa, y ven muchas veces cómo alguien se sienta, cómo el peso, la colcha, cede ante la supuesta capacidad volumétrica de alguien que no está ahí, que no se puede ver. Y yo recuerdo un caso en San Sebastián donde incluso lo que se viera un cuerpo entero, y la chica me decía, era como un cuerpo amortajado, como cuando está uno en el velatorio y le dejan al muerto en mitad de la cama. Dice, encendió la luz y vio perfectamente poco a poco cómo esa especie de forma iba trazándose en las sábanas. Es una cosa que ocurre muchas veces, más de lo que creemos. Estuve en un hotel en la Montmartre de París donde se podían escuchar pasos de tacones. Era curioso porque el suelo era de moqueta. No vuelvo nunca, nos dice Carlos desde Barcelona. Soy Cristian de Asturias y trabajo en un hotel donde hay una habitación que está llena de caras y donde se oyen llantos. Bueno, pues a ver si este hombre, colega de Milenio 3 ya, nos informa asturiano, Cristian, nos dice qué habitaciones y qué hotel, aunque nosotros no lo digamos aquí, para ver si alguna noche que pasemos por Asturias... Mandamos a Fran, rápidamente. Bueno, él lo pasa bastante mal. Soy Romel de Medina del Campo, estoy en un hotel viejo con mi novia y estamos con la cabeza entre las sábanas. Qué oportunos, hace poco empecé a trabajar en un hotel en el turno de noche y ahora os escucho desde la recepción. No seáis muy duros, nos dice Ana. Quiero mandar un saludo a un... Hoy va a ser un programa muy personal, y te parece, Carmen, contando historias, anécdotas. Acabamos de terminar un año 2005, lo sabéis todos, repleto de información, de documentos, como siempre hacemos en Milenio. Y puede ser una de esas pequeñas noches de inquietud en la que se recuerden y recordemos muchas cosas. Yo, por ejemplo, otro sitio donde lo he pasado mal, Carmen, es en Badajoz. Pero igual lo cuento, muy mal. Y también en Toledo. Adelanto de creo que son cosas perfectamente explicables, pero eso no tiene nada que ver para justificar el terror, que es lo que yo recuerdo. Y estoy acordándome y quiero mandar un saludo a uno de los gerentes del Hotel Beatriz, que estoy seguro que ahora nos escuchan en Toledo, porque me contaban toda la plantilla, todo el equipo, maravillosa gente, que claro, dice, caramba, es que oír Milenio 3 en tu cama puede estar bien, en el coche, pero oírlo cuando uno va haciendo la guardia por los largos pasillos de un hotel, con los cascos en los oídos, una noche como esta, pues tiene que impactar. Si te parece, retomamos a nuestro querido amigo Miguel Porcel. Están llegando muchos mensajes, ¿verdad? 7640. Pues sí, la verdad es que están llegando muchísimos mensajes porque la gente viaja, se queda en hoteles y no siempre duerme la pierna suelta. Muy bien dicho. Le pasó eso a Miguel Porcel. Lo ha recordado. El cuerpo partido por la mitad de una persona dentro de la habitación, asomándose, pero la puerta no se abre. Ruidos de papeles, como si alguien pelease. Y dos miembros de ese equipo, cámara y redactor, lo han vivido. La misma noche, en el mismo sitio, sin ninguna conexión, sin haberse hablado nada. La historia de ese pequeño hotel en Gerona, que nunca tuvo mucho éxito, que fue pasando de mano en mano, de cadena en cadena, sigue así. Me quedo medio dormilado y de pronto me despierto con ruidos de papeles de periódico arrugándolos. O sea, ruido de un papel de periódico que se arruga, pisadas, gente que se mueve, doy la luz, digo, ¿quién hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No noto nada. Al cabo del rato, más ruidos y gente como murmurando, doy la luz, ya estaba despierto, pongo el oído con la habitación de al lado, cabo del buen rato me quedo dormido y oigo que se abre la puerta
doy la luz y se cierra de pronto. Digo, bueno, esto no puede ser, aquí hay algo más. Hay algo raro que se está moviendo en esa habitación, que hay, no sé, una presencia extraña ahí dentro, que notas que te sientes observado, que te sientes vigilado por alguien, o que alguien hay ahí, que él te puede ver, creo yo, pero que tú no lo puedes ver, lo percibes, lo sientes, pero, bueno, se me está poniendo la cara de gallina ahora mismo recordarlo, Iker. Dicen que yo tengo ahí mala cara, pero la de Geray, conforme va escuchando estas historias, también se transforma. Eso que le está perfecto, pero sobre todo cuando le digo que en su tierra también pasan cosas de estas. Ahora estamos en el otro punto, muy lejitos de Cádiz, Gerona. ¿Qué pasó esa noche? Desvela el misterio definitivo Miguel Porcel. Y al cabo de los 5 minutos baja el reactor. Digo, ¿qué tal? Dice, pues muy mal. Nosotros no dijimos nada. Pues muy mal, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, pues nada. Dice, no sé lo que he hecho esta noche. Me acabo de enterar que si soy sonámbulo, no soy sonámbulo, no lo he sido en la vida. Dice, porque yo me he acostado en la cama de la derecha, he amanecido en la cama de la derecha, he oído ruidos esta noche y cuando me he levantado esta mañana, la cama de la izquierda estaba deshecha como si hubiese dormido alguien y la almohada de la cama en mitad de la habitación. Incluso las cortinas que las había corrido, la persiana baja, las cortinas corridas estaban descorridas. O sea, una cosa extrañísima. Los tres nos quedamos totalmente alucinados. Fue una cosa que nos ocurrió en Gerona capital, en un hotel. Yo luego he preguntado si ese hotel había sido antes un cortijo, una mansión, una masía, cualquier cosa. Me han dicho que no, que siempre ha sido un hotel, que ha pertenecido a varias cadenas, pero que no ha sido otra cosa. Y esa es mi experiencia, digamos, paranormal. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. 1:53, siempre en directo, 4 grados. La nave del misterio que en este 2006 llega con más fuerza, más pasión, más ilusión que nunca. Y por eso empezamos así, con un programa de esos que luego se recuerdan porque entramos en esa especie, ¿cómo decirlo? Es como, Carmen, cuando en una acampada, junto a un cementerio, en plena noche, en una casa, en un hotel, más infrecuente, pero en una casa familiar, con los amigos, empezamos a hablar de historias que han pasado a nuestros familiares, a nosotros, lo que oímos. Y a veces se genera una especie como de código no escrito, pero que es como una especie de mano helada por la espalda, ¿no? Que realmente te dice, caramba, estamos en tensión, hemos abierto la puerta del miedo y está aquí. Bueno, pues eso queremos hacer esta noche también. Por cierto, no solo los casos, que ya veis cómo es el caso, quedó ahí sin resolver, el de Gerona, de Miguel Porcel y sus compañeros de Código 1, son en España. También, por ejemplo, en California hay unos cuantos como para pensarse si visitarlos o no, Carmen. Nos tenemos que desplazar al número 1590 de la calle Sutter en Octavia, en San Francisco, California. Este edificio de 4 plantas fue construido por el senador James LaFeria. Tras hacer mucho dinero en las minas de plata de Comstock, de Nevada, construyó una elegante escuela para chicas. El edificio, de estilo victoriano, fue inaugurado en 1890 y allí estudiaron también sus 2 hijas, Virginia y Tessie. Como directora del internado fue elegida María Lake, que además era la amante del señor de la feria. A su cargo estaban 100 muchachas de familias acomodadas, que aprendieron las principales normas de comportamiento de las mujeres de su clase social. Pero en tan solo 6 años el internado cerró sus puertas debido a dificultades económicas y la directora, sobre la que recayeron todas las culpas, tuvo que abandonar la ciudad. Muchos dijeron que había huido y otros aseguraron que la bella María había decidido quitarse la vida. El señor LaFeria lo había ocultado. El edificio se vendió y fue uno de los pocos que se mantuvo en pie tras el terrible terremoto que destruyó gran parte de San Francisco en 1906. Con el paso de los años en el edificio se construyó un hotel y entonces comenzaron las apariciones. Son muchos los testimonios de personas que aseguran haber visto recorriendo largos pasillos a María Lake, e incluso algunos dicen haber sido atendidos por ella. Algunas veces observan a la mujer deshaciendo las maletas o colgando la ropa o preguntándoles a los huéspedes si la cena ha sido de su agrado. Casi todas las manifestaciones se producen en la habitación 410, que antiguamente era la oficina de María. Curiosa esa terminación, 410, porque
Hay otra habitación, también terminada en 10, 510, que tiene fama propia por la cantidad de reportajes, de investigaciones. Luego vamos a escucharlas en la segunda hora, si os parece, de los periodistas de Aragón. Una tragedia como pocas ha habido, yo creo como ninguna, en un hotel en España. Decenas de muertos, casi un centenar de muertos. Escenas terribles que, bueno, nos recuerdan, por ejemplo, a esa desesperación de los hombres y mujeres que saltaban por las ventanas ardiendo de las Torres Gemelas. Pero ocurrió muy cerca, lo hemos olvidado. Además es un hecho que tampoco tuvo una explicación que pudo contentar a ninguna de las partes que se vieron involucradas. Nadie sabe qué pasó exactamente. La versión oficial es accidente. Bueno, pues en una habitación de ese hotel, dicen, no lo digo yo, han dicho reportajes, han dicho periódicos, la 510, terminado en 10, pasan cosas tan extrañas como que el tiempo entra en un bucle y se repita una y otra vez. A través del 7640 también muchos oyentes nos informan de un parador, preciosos paradores los que tenemos además construidos en España. Son unos hoteles en los que a nosotros particularmente siempre nos gusta quedarnos. Pero sí que es cierto y se rumorea que en el de Jaén, en el castillo de Santa Catalina, donde también hemos pernoctado, hay una habitación donde llaman a la puerta de madrugada y no hay nadie, solo un frío intenso y un ruido. Trabajaba en un hotel y en la habitación donde dormía había un ente. Pude notar su presencia varias veces, pues mis amigos le escuchaban hablar. En Sadernes, en La Garrocha, hay un albergue que cuentan que quien hace noche ahí enloquece. Yo he estado allí y da mucho miedo, nos dice Joan desde Girona. Habría que ver, Carmen, también, y vamos a intentar desbrozar en esta hora que nos queda de Milenio 3 hasta las 3. Mañana ya sabéis que seguimos aquí para quienes os incorporéis en nuestro horario de sábado, de 1 a 3. Vamos a intentar saber qué parte hay de mito, por supuesto, de habladuría que ha ido demasiado lejos y de hechos reales. He vivido 27 años en el hotel de mis padres y cuando vi la película El Resplandor tenía miedo a ir por los pasillos que se parecían a los de la película. Claro, es que, ¿quién nos recuerda ese niño en el triciclo, la carretera, entre comillas, que es el pasillo enmoquetado, ese niño pedaleando, frenéticamente, y al final las dos niñas, dos gemelas, la historia de unos crímenes en un hotel que se aparecían a la familia de un escritor encerrado para acabar su novela? Niños, ¿verdad? Pues fíjate los que nos cuenta Luis desde Fuengirola. En un albergue escolar de Alozaina, en Málaga, se cuenta que por las noches se aparecen de puerta en puerta en las habitaciones 3 niños fantasma. Esos 3 niños se dice que fueron antiguos alumnos que se ahogaron en la piscina. Cuando se aparecen en las puertas, sí que sabes qué es lo que dejan: un rastro de pisadas mojadas en el suelo. Bueno, algunas cosas parecen tan bien traídas que darían para varios guiones cinematográficos. ¿Hablamos de exageraciones o de realidades? Está el famoso cobertizo de Coma de Vaca, donde varias personas hablaban de un niño llorando que se asomaba a la ventana, el ventanuco que daba justo a la litera donde la gente se quedaba ahí. La visión de un niño blanco, o dicen que blanco porque le resplandecía la luna en la cabeza. Historias como estas, algunas con documentos oficiales, os esperan después de las noticias. Milenio 3, ya lo sabéis. El niño de la profecía. Estamos recibiendo un sinfín de comunicaciones. Vamos a seguir con nuestro tour por los hoteles, casonas, posadas, albergues extraños. Antes hablábamos de un trágico suceso en el corazón de Zaragoza. Hemos pedido a nuestro compañero Óscar Aribau, de Cadena SER, en esa ciudad, la capital de Aragón, que nos recuerde un poco aquella trágica historia. 12 de julio de 1979. El Hotel Corona de Aragón tenía casi todas las habitaciones completas. Estaba ocupado al 90% y es que ese mismo día se celebraba la entrega de los despachos a los alférez cadete de la Academia Militar. Por eso, entre otros huéspedes ilustres, estaban alojados los marqueses de Villaverde y también la viuda de Franco, Carmen Polo. A las 8:20 de la mañana se declaraba un incendio en la cocina situada en los bajos del edificio, que rápidamente se propagó por las 10 plantas del hotel. Pero no solo fue el fuego el causante de los 78 fallecidos, sino también la expansión del humo a través de los sistemas de aire acondicionado. Ángel Unzueta, superviviente del incendio, estaba en una habitación de la planta 9. Cuando yo me apercibí por el aire acondicionado, pues de la entrada de grandes cantidades de humo, pues la natural reacción de correr al corredor donde me encontré con las llamas. La siguiente reacción lógica, pues fue correr al balcón, pues para intentar escapar por allá. Y allá pues más o menos era por el estilo. Desde lo que le estoy diciendo y la pérdida del conocimiento, pues transcurrió muy poco tiempo. Afortunadamente alguien me recogió a tiempo, no sé ni siquiera quién ni cómo,
El incendio tuvo un resultado trágico de 78 muertos y 113 heridos. Según informes posteriores, la temperatura que se alcanzó dentro del hotel llegó a los 1000 grados. 2 y 9, ya sabéis que muchas veces los fenómenos extraños, sean lo que sean, nosotros no estamos aquí para categorizar nada, ni dar verdad ni mentira a ninguno de estos supuestos incidentes de fenómenos que se escapan a la lógica, que los testigos dicen ver, ocurren en entornos donde ha habido mucha sangre, mucha tragedia, mucho dolor. He repetido en alguna ocasión que los antiguos creían en el imprimatur, creían en que, por ejemplo, una muerte a destiempo, la muerte de un joven, la muerte de una persona de manera inesperada, un crimen. Los creyentes desde la cultura egipcia, los asirios, los etruscos, creían que el alma, una especie no de alma, sino de híbrido extraño, se quedaba colgando entre dos mundos, sin saber si ir hacia la luz o quedarse en el cuerpo, resistiéndose a abandonar su configuración. Es lo que los egipcios llamaban también el Ba, veían al muerto con cuerpo de pájaro, posándose en las ramas de los sitios que conoció el difunto. Y así a lo largo de todas las etapas de la historia, la creencia de que si uno muere a destiempo, si uno muere cuando no es su hora, eso queda ahí. Bueno, pues muchos de estos casos parece que dan verosimilitud a esa vieja teoría, mucho más antigua que cualquier moderno teórico. Investigó este asunto, y quiero que nos lo cuente con todo lujo de detalles, porque fue impresionante para la gente de Aragón, y repito que con todo el respeto, este asunto de que luego, después, mucho tiempo después, cuando se vuelve a arreglar ese hotel, se vuelve a edificar prácticamente de nuevo, una habitación queda como marcada por algo. Ángel Briongos, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, ¿qué tal? Oye, Corona de Aragón, una historia que imagino que ningún aragonés puede olvidar, una tragedia que hemos recorrido a lo largo de estos minutos previos, una habitación marcada, señalada por el misterio. Bueno, la verdad es que quizás habría que hablar de todo el hotel, pero principalmente una de ellas, como bien has contado, la habitación 510, porque el jueves 12 de julio del año 79 se desataba un incendio pavoroso que devastó todo el hotel prácticamente a eso de las 8:15 de la mañana. De hecho, el Heraldo de Aragón al día siguiente sacaba la noticia en portada y bueno, pues ahí se ve cómo la gente se lanzaba desde los balcones, cómo pues infinidad de personas, daba 71 las víctimas en tan solo una mañana que había sido el incendio. Y bueno, a partir de ahí pues empieza a crecer lo que podríamos considerar como hechos verídicos o quizás una leyenda urbana que ha ido creciendo en demasía. Una leyenda urbana, para precisamente diferenciar de eso, de un bulo moderno, ¿qué elementos tenemos? Los investigadores de Aragón, Ángel, lo habéis tenido siempre como un auténtico expediente X, del cual no hay mucha información, al cual es muy difícil de llegar, pero empiezan a señalar en diferentes puntos de la ciudad que la gente parece que pasa noches con demasiadas pesadillas, vamos a decirlo así, en una de las habitaciones, ¿no? Sí, exactamente, la 510. Por ejemplo, entre los testimonios que nos encontramos de una de las azafatas de la compañía Viaco, en la que ella no sabía en aquel entonces dónde había estado, en qué habitación se había dormido esa noche, ¿no? Se encontró con que sentía una presencia en la ventana como si intentara abrirla, pero sin poder llegar a hacerlo, ¿no? Incluso cuando llegó prácticamente a llegar a dormirse, descubrió que se despertó sobresaltada porque alguien era como si se inclinara sobre ella, ¿no? Luego todo esto lo comentó con una compañera, es cuando le dijo que había dormido en la habitación 510. Ángel, por lo tanto, lo que se veía, la escena que ella visualizaba, era como alguien arrojándose a la ventana, tal y como ocurrió realmente aquella fatídica mañana. O intentando abrirla para poder escapar, más o menos lo que tú dices, sí, y hasta llegar a arrojarse, pero ella lo que sentía era más bien una presencia. De todas maneras, en los bajos incluso de la discoteca, también hay personas que en los años 80 era una discoteca y la zona del hotel, y lo curioso es que los de la discoteca sí que podían llegar a entrar a lo que era la zona de servicio y de mantenimiento por la noche, ellos sí que tenían acceso, ¿no? Pero se encontraban con que nunca llegaban a tener una explicación a por qué el agua del láser, de la sal del descalificador que había para lo que es el láser de la discoteca, pues se volvía negra, y eso que usaban pues diferentes tipos de lejías y protectores para el tema de hongos y bacterias, ¿no? Pero nunca llegaron a encontrar una explicación por qué la sal se volvía negra. ¿Hubo más testigos, Ángel, que llegaron a hablar o a decir o a intuir lo que estaba ocurriendo?
Sí, llegó a haber algún testigo más, incluso en las zonas superiores del hotel, porque estaríamos hablando de otra habitación, en esta ocasión el testigo no lo recuerda bien, pero estaríamos hablando de otra habitación que sería la 923. Hemos de recordar que las llamas se extendieron rápidamente y llegaron hasta las últimas plantas del hotel, ¿no? Y bueno, lo que nos cuenta este personaje es que la noche del 12 al 13 estuvo durmiendo en el Hotel Meliá, y lo que él pasó allí, pues la verdad es que no encontró ninguna explicación, aunque luego en recepción le dieron algunas explicaciones de lo que había ocurrido, ¿no? Pero por ejemplo hablaba de que de repente sonaba el teléfono, lo cogían y nadie contestaba allí, hasta varias veces seguidas. Hablaban de que alguien llamaba a la puerta y nadie contestaba, lógicamente, no se atrevió a abrirlo en este caso, pero había llamadas a la puerta y allí nadie respondía absolutamente nada. Lo que nos encontramos es que cuando llegas a hablar con algunos de los empleados del hotel, pues las respuestas son dispares, ¿no? Lógicamente unos creen, en este caso los más creyentes, y los más escépticos piensan que es totalmente falso, que son imaginaciones de las personas y punto, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Pues no lo sé exactamente, pero bueno, siempre sería muy interesante el intentar meter allí una grabadora y pasar una noche en la habitación 510 a ver si nos ocurre algo, ¿no?, a los que allí pudiéramos estar. ¿Nunca has hecho esa experiencia, Ángel? No, todavía no. Está pendiente. ¿Tú si se pudiera hacer, qué harías? ¿Que pudiera revelar algún tipo de información? ¿Pasar una noche allí? ¿Activar grabadoras? Imagino que tanto de audio como de vídeo. ¿Podría ser interesante? Por supuesto que podría ser interesante, porque si nos encontramos allí un fenómeno paranormal en directo, bueno, las psicofonías es muy probable que pudieran grabarse, porque sabes que ese fenómeno se produce absolutamente en todos los sitios, y más en casos trágicos como este, pero pues bueno, si ya consiguiéramos meter allí una cámara de vídeo con algún aparato mucho más de experimentar y tal, pues probablemente nos podríamos encontrar con que esa noche no dormiríamos, eso está muy seguro. Ángel Briongos, pues a la espera de esa experiencia, que esperamos también poder contar en vivo, que sería muy interesante para ver si hay leyenda urbana en torno a esa habitación marcada por lo extraño, o si realmente hay elementos para empezar a pensar que de alguna forma pues aquello, ese dolor, esa tragedia, como suele ocurrir en algunos casos, parece que se quedó rondando por ahí. Un abrazo muy fuerte, Ángel. Un abrazo, Iker. 7640. Decenas de mensajes nos están llegando sobre terribles noches que han vivido nuestros oyentes en hoteles, como José desde Cantabria. Pasé una noche en el Royal Mail Hotel, que fue un viejo castillo en Edimburgo. Dicen que allí se aparece el fantasma de un niño que lo recorre por las noches. Miguel desde Madrid nos dice: hola, en el Hotel La Perdiz de la Carolina, en Jaén, siempre me ha dado mala espina. Siento que me observan. ¿Será sugestión? Nos lo decía Miguel desde Madrid. En un hotel en Brujas se escuchaba por las noches a niñas riendo a través de las paredes. En 3 días se formaron goteras enormes. Fue terrible, nos dice Edu desde Madrid. Estoy trabajando en uno de los pocos psiquiátricos que quedan. Antes balneario. Menudo regalo de Reyes, con lo que me gustan las emociones fuertes, nos dice Chema. Al amanecer noté que no me podía levantar y al abrir los ojos vi a alguien que me pegaba a la cama. Al zafarme vi a una chica sentada peinándose, nos dice un amigo desde Las Palmas. Historias que bueno, pueden a ser unos investigadas. amigos que ahora mismo están en un motel de carretera que tiene mucha historia en la costa de Granada, que dicen que ya estaban acongojaditos. Dice que ven sombras por todos los lados. Geray ya les acaba de dar la noche con esta pues les con cuenta esta en niña. Granada, quizás sea el mismo hotel, la historia de 2 reporteros de una conocida revista que están pernoctando y no pasó nada. Es uno de esos hoteles con el baño en un lateral, a los pies de la cama, y se dejaron la puerta entreabierta, con lo cual se filtraba la penumbra de dentro del cuarto de baño. Solamente a las 3 de la mañana, ambos reporteros, que tuvieron que pernoctar además en una cama de matrimonio, según contaron en su reportaje, se fijaron en el cristal del fondo, se miraron en toda la negrura, la oscuridad, y dijeron, o debieron decir porque yo no estaba allí: ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Efectivamente, durante unos 3-4 segundos, la perfecta cara de un bebé sonriente les miraba desde el espejo. Si os parece, viajamos, atravesamos el charco. Carmen, atravesamos para irnos a un lugar emblemático. Yo he dormido en ese hotel y no sabía su historia. Juanjo Revenga fue el que me dio el susto años después. Escuchamos a Carlos Barroso.
Existen hoteles cuyos nombres ya van ligados a lo misterioso, lo extraño, lo inexplicable. El personal suele guardar silencio, quizá para defenderse del temor que les produce vagar por algunos pasillos a altas horas de la madrugada. Viajamos ahora hasta el viejo corazón de Lima. Allí, en un gran edificio señorial y decadente, muchos viajeros han sentido auténtico miedo. Hablamos del Hotel Bolívar. Ahora me estoy viendo yo, Carmen, hace unos 10 años, durmiendo en el Hotel Bolívar, caminando con una bolsa grandísima, que me hice la bolsa muy mal y pesaba más de lo que debía pesar, arrastrándola por la moqueta del pasillo. Qué lugar tan decadente, tan extraño. Años después, un querido y admirado amigo, Juanjo Revenga, director de series míticas, entre ellas América Mítica, por eso sabe, me contó, ¿cómo que has estado en el Bolívar? Yo también. Y empecé a contarme historias que quiero que recuerden esta especie de pequeña tertulia improvisada que estamos haciendo a la sombra de los viejos hoteles bastante extraños. 2:21, siempre en directo. Juanjo Revenga, querido amigo, buenas noches, feliz año. Hola Iker, buenas noches, feliz año igualmente. Oye, ¿me diste un susto? Menos mal que fue a posteriori. El Bolívar tiene su historia y tú has podido comprobar en primera persona, ¿no? Efectivamente. El Bolívar es uno de los hoteles más emblemáticos de Sudamérica. Fundado en 1924, ha pasado por allí de todo. Desde grandes presidentes, crímenes, suicidios, todo ha existido en ese hotel. O sea, un hotel con historia sangrienta, lo decíamos antes, ¿no, Juanjo? Sí, fundamental para que luego esto pase. Exactamente, como todo hotel antiguo. Un hotel antiguo tiene historia, y la historia siempre, la mayor parte de ella es siempre sangrienta o oscura, ¿no? Siempre ocurren accidentes o cosas que provocan esto, ¿no? El Hotel Bolívar, pues bueno, es uno de los ejemplos más vivos de América. Tú has visto esos pasillos, esas moquetas... ¿Cómo son, Juanjo? ¿Cómo son? Cuéntanoslo a nuestros oyentes de Milenio 3. Estamos hablando de un hotel, como te he dicho, creado a principios de siglo, con lo cual pues el lujo era impresionante, las maderas, pasillos con techos de 4 metros, moquetas en las que se te hunden los pies, y claro, eso ya te crea un ambiente, pues al menos difícil o duro, ¿no? Pero, sobre todo cuando te das cuenta, como ocurrió en los tiempos que yo viajé por primera vez a Bolívar, la época de los terroristas del Sendero Luminoso, ha habido veces, fíjate, que en ese hotel he estado yo solo como cliente. ¿Tú solo en el Bolívar? Un hotel que puede tener pues 500 habitaciones y el único cliente era yo. ¿Seguro que estabas solo? Pues no, solo no creo del todo por las cosas que podían pasar y lo que, bueno, claro, al ir solo pues tenías mucha pues convivencia con los empleados, todos empleados que llevaban 40 años trabajando allí, te contaban las historias del hotel y podías llegar a conclusiones de decir, pero madre mía, aquí ocurre algo. Ibas andando por esos pasillos larguísimos, de techos inmensos, y notabas que había algo detrás. Dices, bueno, eso sin saber nada, sin que te hayan contado nada aún, ¿no? Que bueno, notabas algo, una sensación a toda persona que viaja abierta a recibir, ¿no? A recibir, no viajas como una maleta, viajas a ver las cosas. Y en esos momentos dices, bueno, ¿qué puede ocurrir aquí? Y un día hablando pues con el jefe de seguridad del hotel, te digo, es una de las 1000 anécdotas que hay en ese hotel, ¿no? Si le podemos llamar anécdotas. Y me empieza a comentar, que no, es que en este hotel ocurren muchas cosas extrañas. Fíjese, el que estaba en mi puesto anteriormente, el jefe de seguridad del Hotel Bolívar, la quinta, sexta planta de este hotel están cerradas porque no hay clientes y las tenemos por no tener gastos, están sin luz, sin agua y totalmente cerradas. Sube el jefe de seguridad una noche porque le avisan que había ruidos en la quinta planta y se encuentra un señor vestido con uniforme del hotel, mayor, y le dice, ¿qué hace usted aquí? Dice, no, estoy dando una vuelta revisando las habitaciones. Estas plantas están cerradas, aquí no puede estar su nombre. Le da el nombre, se marcha. Bajó el jefe de seguridad, pidió el nombre, los datos de esa persona. Dice, sí, este señor trabajó aquí en 1928. Estamos hablando de hace 5 años. Ese hombre estaba más que fallecido ya. Pues un poco sin habla nos ha dejado Juanjo Revenga, que yo creo que ya empezáis a comprender por qué le admiramos tanto en este programa. Oye, por cierto, vosotros, nos contaba otro querido amigo de este equipo, Juan G. Vallejo, vivisteis también acontecimientos o sucesos que, bueno, se te quedan ahí como sin saber a qué carta quedarte, ¿no? Exacto, es ver simplemente que existe algo, ¿no? O ver que hay algo real y verdadero. Hemos subido a la quinta, sexta planta, las terradas, nos subimos con la directora del hotel, con un equipo del hotel, nos dieron el permiso de subir,
y estuvimos a las 12 de la noche, que es cuando ocurrían los fenómenos extraños, que podemos llamarles extraños, en esos lugares, ¿no? Pues fuimos allí, bueno, de repente vamos andando por las plantas, se abre un grifo de una habitación cuando no hay agua y empieza a salir agua en una bañera. Entramos a esa habitación, una bañera, pues claro, cerrada hace 20 años, llena de porquería y cayendo agua. Pues se abrió el grifo solo, una de las cosas. Madre mía. Lo que siempre ocurre en estos casos, que eso en casos de fenómenos extraños, el cambio de temperatura. Tú vas caminando y de repente te baja, pues notas que a lo mejor 5 o 10 grados la temperatura, que notas un escalofrío. Es que ocurre algo. Ahí en ese momento disparamos la cámara de fotos y ahí salen toda la foto llena de orbs, estos pequeños circulitos brillantes, que es lo que aparece siempre que hay algún fenómeno energético ocurriendo en ese momento. Que bueno, puede ser pues como siempre hablamos en cuanto hablamos de imagen, puede ser un error del flash, que había partículas de polvo y sombrillos. Pero el grifo no es error de imagen. Por ejemplo, eso no es, pero esa foto le haces en un lugar donde no hay el cambio de temperatura y no sale ningún brillo. No hay ninguna bolita. Y mucha gente, Juanjo, hablaba de, claro, una historia muy densa en suicidios, en sangre derramándose por ahí, y yo creo que sería uno de esos lugares que superan siempre cualquier ficción. El más parecido que te has encontrado tú en tus viajes al Resplandor, imagino, ¿no? Es lo más parecido, esos pasillos vacíos, tétrico, lúgubre. Por ejemplo, de los suicidios que comentabas, hay un personaje famoso, un fantasma famoso del Bolívar, que es la Gringa. La Gringa. Es una americana que se suicidó desde la 6ª planta en el año 45. Y la Gringa, te comentan los viejos empleados del hotel, que la ven bailando en los salones por la noche. ¿Bailando sola en los salones? Sola, está en sus rondas de vigilancia por el hotel. Claro, es un hotel, tú lo conoces, inmenso, de salones, de pasillos, un 5 estrellas a la antigua. Y que la ven bailando a la Gringa, la famosa Gringa, la ven bailando en los salones sola. Eso contado no por un solo empleado. Madre mía, y eso contado por la gente que sigue ahí. Que siguen allí y llevan trabajando 40 años en ese hotel. O sea que algo tiene que haber y algo hemos sentido, porque bueno, cuando hemos estado arriba, pues has visto que, madre mía, que si se abre un grifo, no lo ha abierto nadie. Si sale un efecto en una foto, un efecto óptico puede ser, pero cuando se repite no, ya no es un efecto óptico. Y los vigilantes o personas de seguridad o personas empleadas del hotel, lo dan, imagino, ya se han acabado acostumbrando a ese tipo de fenómenos, como esa imagen que se nos está quedando ahora mismo en la mente a todos, de grandes salones, lámparas de araña y una señora bailando sola, cuando no hay clientes. Exactamente, cuando es un hotel que ahora mismo, claro, ya sabes, el centro de Lima es una zona peligrosa, donde no van los turistas van a la zona residencial. Solo vamos los locos. Flores, bueno, sí, o los que somos diferentes, quizás, sí. ¿No? Pero bueno, incluso nos llega a gustar esto. Pues eso es cierto, porque bueno, ahora ya está más tranquilo, pero hubo unos años que cruzar la Plaza de Armas, donde está el Hotel Bolívar, no la podías cruzar, estaba lleno de pirañas, de niños de 15 años, que te robaban todo lo que llevabas puesto, por cruzar la plaza. Con lo cual entendemos por qué no había clientes en ese hotel, un hotel maravilloso al cual no iba nadie. Y donde pasaban estas cosas, ¿no, Juanjo? Y donde pasaban estas cosas y siguen ocurriendo a día de hoy, que este mismo año es cuando hemos estado la última vez allí y hemos visto en primera persona lo que ocurría. Madre mía. Juanjo Revenga, autor de series que vais a disfrutar con América Mítica, y además Juanjo, que si no me equivoco el domingo, o sea, ya casi mañana, sobre las 11 menos 20, que volvemos al horario normal, habitual, gracias a Dios. Juanjo, estarás contándonos cosas, te hemos invitado, vendrás, ¿no? Exactamente, cuenta con ello y allí nos vemos mañana. Juanjo, como siempre, un abrazo grandísimo. Pues igualmente, Iker, un abrazo. Por cierto que recuperábamos de nuevo el nexo, el bucle con ese Resplandor. ¿Conocíais el Hotel Bolívar? Yo lo conocí unas cuantas noches y sí, no se me olvida, es un lugar de esos que parece que han dejado algo escrito en el aire, que parece que las paredes miran. Claro, yo no lo conocía y dormí bastante acongojado, por no decir otra cosa, ahí acurrucado, y dije, madre mía, una cosa, y hice fotos. Por cierto que hablábamos del vigilante, de los suicidios, de la mujer que baila sola. Como siempre, la realidad supera cualquier ficción. Vigilante, conocedor de historias macabras, de familias que se autoinmolaron dentro de uno de esos hoteles solitarios, aparecía también en El Resplandor. Los inviernos aquí son tremendamente duros y principalmente se trata de ocuparse de las averías y evitar un posible deterioro. Así que deberá estar al cuidado de las calderas, calentar distintas partes del hotel según la intensidad del frío y reparar los daños si es que estos se producen de forma que estén a salvo de los elementos. Milenio 3, Cadena Ser.
con Iker Jiménez y todo su equipo. La imagen del niño en el triciclo por el pasillo y las dos gemelas con la cabeza abierta de fondo. Es algo que no se me olvida. Estamos hablando, por supuesto, de ficción, de Hollywood en este caso. Pero da la circunstancia, Carmen, de que hay hoteles reales, no son decorados de una película, también han pasado cosas raras relativas a la meca del cine, ¿no? Se trata del Hotel Roosevelt. Este centro se encuentra ubicado en el 7000 de Hollywood Boulevard y es uno de los más visitados por las estrellas de cine y de teatro. Para su construcción fue financiado por Douglas Fairbanks y Maria Pickford y abrió sus puertas al público en 1927. Pero lo que muchos no saben es que este edificio tiene toda una historia oculta detrás de sí. Grandes actores y actrices han sido testigos de algunas fantasmales manifestaciones e incluso ellos mismos, después de muertos, dicen que se aparecen por algunas de las habitaciones. Precisamente en una de ellas, en la 928, donde se hospedó durante más de 3 meses Montgomery Clift, mientras rodaba De aquí a la eternidad, muchas personas aseguran haber visto el espíritu de este actor, e incluso algunos afirmaban que estaba tocando la trompeta en el vestíbulo. Las señoras de la limpieza no quieren entrar a la estancia ya que sienten que alguien las observa e incluso que una mano helada roza su rostro. Algunos huéspedes que han pernoctado en la habitación han huido con ataques de nervios. Es el caso de un matrimonio que estaba en la cama, ella leyendo y él ya dormido. La señora de repente siente que una mano la coge del hombro y pensando que era su marido, se vuelve hacia él, pero este estaba plácidamente dormido. Peter James, un psiquiatra, decidió dormir en ese mismo cuarto. Se echó en la cama hacia las 2 de la madrugada, pero al poco tiempo sintió una presencia en la habitación. Se quiso levantar, pero no pudo. Notó como alguien estaba encima de él y le impedía moverse. Estuvo así unos minutos hasta que logró levantarse y pudo observar la efigie de un hombre sentado en una de las sillas. Esta visión le dejó de nuevo paralizado y durante más de media hora pudo ver cómo la aparición le miraba fijamente. Días después reconoció que lo que había visto era el fantasma de Montgomery Clift, que parecía haber quedado atrapado en la estancia. En el hotel también hay mucha gente que dice haber observado a Carole Lombard, una actriz, y que la visión siempre se produce en el piso 12, concretamente en una suite donde ella y Clark Gable solían hospedarse. Precisamente la habitación 1200, en esa donde se hospedaba esa pareja de actores, pues varios empleados han observado la rubia melena de la actriz reflejada en el espejo. Incluso los vigilantes de seguridad han podido ser testigos de cómo en algunos de los pasillos se paseaba un extraño personaje vestido elegantemente. Parecía estar despistado recorriendo las largas salas. Cuando han ido a ayudarle, se han dado cuenta de que allí no había nadie. Pero desde el control se seguía viendo cómo aquel galán aún vagaba por el hotel. En algunos hoteles londinenses se cuenta la historia de 1909 de un célebre hombre acaudalado de empresas que venía de Chicago y que al entrar en esos antiguos ascensores, imagino que lo estáis viendo ahora mismo, con la puerta de rejilla, luego con las 2 puertas interiores, ve que se mete varias gente, toda emperifollada, toda con ropajes, con joyas, con pieles. Se daba una fiesta importante aquel 26 de agosto de 1909. Y se cuenta, los empleados de seguridad y los propios hombres de recepción contaron que de repente un hombre, salió corriendo, despavorido, gritando, blanco. Salió directamente y ni siquiera recogió algunas de las pertenencias que ya estaban en una habitación. ¿Qué había ocurrido? Leyendo a verdad, lo cierto es que él contó, antes de salir, que había visto a un Botones en la puerta de ese ascensor, cerrándose él dentro del ascensor, y una extraña cara de maldad en ese Botones, una cara de maldad que le heló el alma. Él dice, seguramente algo digno de la psiquiatría o de la obsesión o del susto, pero él dice, fijaos qué escena, él lo vio así, que ese Botones cierra la portezuela y entonces ve que la cara del niño, el cuerpo entero, se convierte en una especie de ataúd negro. Acto seguido, las 6 personas que iban en ese ascensor, por un fallo, en la 3ª planta, se estrellaron contra el suelo. Historias
historias que superan, decimos, cualquier película de cine. Por cierto, que si hay un especialista en el cine de terror, en el cine de misterio, en el cine parapsicológico, ese es el crítico Jesús Palacios. Nos hablaba de cómo este argumento, los hoteles, los lugares malos, son recurrentes en el último siglo. Podríamos decir que es una vertiente del gran tema de las casas encantadas, ¿no? Que los anglosajones tienen un término además para ese tipo de historias que le llaman the bad places, malos lugares, el mal lugar, que son pues lugares, casas, mansiones o en este caso hoteles que quedan, digamos, que encantados, quedan malditos debido pues a los sucesos que han ocurrido entre sus paredes y que han creado ese efecto paranormal que los convierte en lugares donde habita el mal. Vamos con más mensajes haciendo ese particular recorrido que nuestros oyentes nos están indicando esta noche. En Málaga, en Torremolinos, hay un hotel, Al Andalus, donde suena el piano grande a las 24 horas, a las 12 de la noche. Estuve de seguridad allí y no daba la ronda, nos dice Luismi. Una vez pasé una noche horrorosa en una pensión de Palma, ruidos, pisadas, voces, nos lo comentaba Isidoro. Buenas, desde el Teguise Playa en Lanzarote, preciosa isla, estoy de noche en recepción y hay veces que las puertas de la entrada se abren por el sensor automático. ¿Será el viento? Casa Rural Capilarona, concejo de Salas, Asturias. En el piso de arriba había pasos, cuadros se movían. Cuervo y Esther nos lo dicen. Déjame que interrumpa un momento, Carmen, eso de cuadros se movían, porque como estoy fibroso, estoy contando seguramente cosas que jamás en un programa normal de Milenio 3 se me ocurriría contar, por aquello de la distancia. Pero claro, estamos involucrándonos, ¿no? Yo recuerdo junto a Lorenzo Fernández, os hablo de hace exactamente 15 años, acudimos a un lugar que era una especie de vieja estación que en su día fue hotel. Yo recuerdo con Lorenzo cómo todavía estaba ese timbrillo de la recepción envuelto en telarañas, cómo todavía estaban las llaves de algunas habitaciones en esos cajetines cuadrados, todo lleno de polvo, recepción en un cartel y todo abandonado. Nos impresionó que es verdad que había una mecedora que se mecía sola al final del pasillo, ya casi de noche, pero por supuesto pensamos que eso era una corriente de aire, como así debía ser. Sin embargo, la noche que pasamos allí, en una negrura total, empezamos a oír muchos ruidos y muchos lamentos y muchos gritos, y por supuesto, porque debía ser así, pensábamos que era nuestra imaginación. Estábamos alojándonos en la parte baja, en una habitación que era la única practicable de ese lugar tan extraño, puertas arriba. Y Carmen, te puedo asegurar que yo iba a pensar en una broma, y creo que es una broma. Tomádoslo como una broma, ¿de acuerdo? Pero a Lorenzo y a mí un día se lo preguntaré en antena, se nos quedó una cara como de... Oíamos muchos golpes, muchos ruidos. Quizá alguien decidió gastarnos una espantosa pesadilla. Pero al día siguiente todos los cuadros estaban girados totalmente. Todos los cuadros de pinturas, bastante, bueno, normales, no eran ninguna gran obra maestra, en un lugar humilde, en un sitio que voy a dar el dato, Oropesa, Toledo, provincia de Toledo, en los lindes entre Cáceres y Toledo. Y el susto fue tremendo, porque algunos de los cuadros habían girado y estaban montados sobre la alcayata. Nos quedamos muy impresionados y son de esas cosas. Por ejemplo, en Badajoz, y esto sí que es perfectamente explicable, yo recuerdo que, inmerso en la investigación de un libro para mí muy querido y muy obsesivo, La noche del miedo, me desperté en Badajoz y yo creí ver una figura. Por supuesto que era mi ensoñación, porque estaba soñando que estaba ahí. Mi sueño era yo mismo en la habitación, con la alcazaba árabe por la ventana, con la luna llena, y yo veía una figura con brazos en cruz, ahí, siempre en la penumbra de la puerta de baño. Seguro, 100%, una pesadilla, pero qué mal se pasa, ¿eh? Qué mal se pasa. Fíjate, recibíamos un mail de Miriam que a mí me ha dejado un poco intranquila. Nos decía: hola, como viajo mucho por España me suelo alojar casi siempre en paradores nacionales. Una noche en uno de estos paradores, parece que fue un palacio arzobispal, mientras veía la tele se abrió la puerta y ante mi estupor entró una monja que ni siquiera me miró. Se dirigió tranquilamente hacia la ventana, de esas de los castillos que tienen 3 escalones. No será Sigüenza, por favor, confírmanoslo, porque si es Sigüenza hay muchas más historias de esa extraña figura. Allí se arrodilló y se puso a rezar. Me dio un susto de muerte. Salí por pies en camisón y me planté en recepción, donde no les sorprendió en absoluto lo que les conté, acompañándome y cambiándome de habitación, y no la cobraron esa noche. Pues a mí me gustaría que me dijera esta querida oyente, que nos ha escrito un mail, milenio3@cadenaser.com, si es Sigüenza. Yo tengo un gran cariño, tenemos un gran cariño, ¿verdad, Carmen?, a esa tierra, a ese lugar, a ese parador,
y así no hemos visto nada, pero es cierto que hay una placa todavía que se cuenta que la atormentada alma de uno de los obispos paseaba por aquel lugar, un lugar por otro lado de ensueño, maravilloso y lleno de poder. Pero es curioso, ¿será Sigüenza? A ver si nos lo resuelve. En el Pantano del Chorro, en Málaga, mi amigo tiene un albergue donde nos quedamos un fin de semana y aún me cuesta conciliar el sueño. Por favor, contad la historia que sucedió en el hotel de San Sebastián. Jonander desde San Sebastián. Mira, eso vamos a dejarla para otro día. Y sé que ahora me estarás maldiciendo, Jonander, pero no hay que contarlo todo hoy. Fran dice que los que vieron el bebé en el espejo fuimos nosotros. Pues no, en este caso nosotros no vimos ningún bebé en el espejo. Eran 2 investigadores. Sí, y no fuimos nosotros. No. Realmente la geografía, luego seguimos, Carmen, porque hoy es de esos temas que tocas de nuevo la fibra sensible. Hablábamos del Resplandor y del hotel más famoso, que como siempre creo que el cine se ha quedado corto. El Hotel Overlook. Bueno, evidentemente el Hotel Overlook del Resplandor de Stanley Kubrick es sin duda el hotel encantado, el hotel maldito por excelencia, ¿no? Como sabéis, pues se basa en una novela de Stephen King, que fue durante muchos tiempos el rey del terror literario y en gran medida cinematográfico, porque bueno, casi todas sus novelas y relatos han llegado tarde o temprano a la pantalla. Para mí, desde luego, el Resplandor de Kubrick es quizá una de las mejores adaptaciones que se han hecho de la obra literaria de King a la pantalla, porque en lugar de, digamos, seguir demasiado fielmente el libro, lo que hace es extraer los elementos más inquietantes, sobre todo ese hotel y la relación de los personajes, del personaje protagonista con el hotel y con los espíritus que lo habitan, ¿no? Y que creo que realmente pues va más allá de lo que es meramente una simple adaptación literaria. Es curioso el tema, digamos, del Overlook, porque realmente durante el rodaje de la película se incendió el decorado, el hotel reproducido en los estudios ingleses donde rodaba Kubrick, y como Kubrick era un director tan absolutamente maniático y tan absolutamente preciso, hizo que, aunque faltaba muy poco para terminar el rodaje, se reconstruyera por completo este hotel dentro de los estudios. Hablábamos antes del Hotel Reina Ana, que estaba en San Francisco, y allí nos está escuchando un amigo que es originario de Canarias, pero que ahora está en la Universidad de San Francisco. Dice que ha visitado ese hotel. Fue en una fiesta de fin de curso. Todos estaban dormidos ya en el piso y en sus camas. Y en el espejo del baño apareció el reflejo de una mujer que, la verdad, pues dice que él se asustó mucho y salió sin decirle nada a sus amigos. Muchas gracias, Edward, por escucharnos desde California y por contarnos tu experiencia. Seguimos con más hoteles. Esa geografía ya no solo en España, sino en otros sitios. Pasamos de Lima al Hotel El Águila Blanca. Este hotel se encuentra en el 836 de la calle Russell, en Portland, en Estados Unidos. Fue construido en el año 1899 y tiene varias plantas. En el segundo piso se construyeron 11 habitaciones que daban cobijo a los visitantes extranjeros. Hasta principios del siglo XX el establecimiento era un respetable local donde se reunían miembros de la Iglesia Católica Polaca y decenas de trabajadores que antes de volver a sus casas tomaban una copa con los compañeros. Pero poco tiempo después el local se convirtió en un burdel donde se daban cita los peores personajes, los de la peor calaña de la ciudad. Se decía que los dueños guardaban en sus sótanos mujeres traídas de otros países, que éstas eran explotadas sexualmente, violadas, maltratadas e incluso en muchas ocasiones asesinadas. Hoy en día este local es considerado el lugar más encantado de todo Portland, ya que se cuentan por decenas los testigos que dicen haber observado cómo los frigoríficos se abren y cierran solos, haber escuchado una leve música dentro de las habitaciones, sillas que se mueven, objetos que desaparecen. Además, se han producido también aportes, es decir, objetos que aparecen, monedas de otra época que caen sin explicación alguna desde el techo, o personas que aseguran haber sido tocados por manos invisibles, e incluso algunos camareros que han rodado escaleras abajo tras ser empujados por algo o por alguien. Durante mucho tiempo, ante tales fenómenos extraños, las habitaciones estuvieron cerradas y solo funcionaba el bar, el restaurante. Después se remodelaron, pero los fenómenos continuaron produciéndose. Los más veteranos aseguran que la causante de ellos es Rosa, una joven prostituta que fue asesinada a manos de uno de sus clientes. Desde entonces, todos los que han pernoctado en la habitación donde dieron muerte a la joven aseguran haber escuchado sus terribles alaridos de dolor. Y
y es que el crimen y los fenómenos extraños en un hotel van siempre muy parejos. El Huerto del Francés, en España, un lugar que servía de posada de caminantes, donde mucha gente agarraba esas viejas guitarras del mesón, como cantaba Antonio Machado, esa especie de juergas que se hacían de gentes de aquí a allá, nadie se conocía, y por eso a veces salían a relucir las navajas cabriteras y se abrían tripas y se hacían reyertas que manchaban de sangre aquellos suelos. Al parecer, los propios dueños acabaron convirtiéndose en una mafia que a los clientes, en plena noche, entraban dentro de las habitaciones, a veces los descuartizaban y se quedaban con sus pertenencias. Se fue haciendo la leyenda de que en aquella posada del Huerto del Francés, quien entraba jamás salía. Otro tanto ocurre con un caso espantoso que recordamos aquí en nuestra sección de La Voz de las Sombras el pasado año, la descuartizadora de León, que en una olla antigua troceó a un antiguo compañero, con el bar lleno de gente y las pequeñas habitaciones de encima llenas de personas. Lo mismo, camioneros, gente de ruta interminable, personas que están un día en un sitio y otro en otro, y que no sabían que esa noche una persona estaba con un cuchillo gigantesco haciendo una macabra obra en la misma cocina de azulejos. Historias de ese tipo de criminología están llenas y no tan lejanas. Hay un pequeño hotel no muy lejos de aquí, con nombre regio, que pasó a la historia de la criminología en Madrid por un suceso terrorífico. Y es que imagínense lo que es estar en un hotel y escuchar en la planta de abajo, año 1998, repito, cómo pegan tiros, cómo matan a alguien y cómo degollan a alguien con un cúter. Lo más terrorífico es que tú estás en la habitación y ¿qué haces? ¿Sales? ¿Te quedas? Una mujer lo que hizo, y es un caso bastante célebre, es salir. Y en el pasillo se encontró con un auténtico demonio, con una cara que imagino que no olvidará jamás. Se quedó tan paralizada por el terror que aquel hombre llegó y la degolló. Pero con tan mala suerte que a pesar de que la sangre caía a borbotones en la moqueta, no se murió, no falleció. Aquel hombre creyó haberla dejado con la cabeza llena de esparadrapo y degollada mientras siguió cometiendo su ritual de muerte. Esa mujer, imaginaos lo que tuvo que pasar, porque no murió, permaneció allí, entre la vida y la muerte, se levantó cuando todo cesó y acudió a la policía. Hoy vive, por fortuna. Es la mala suerte de encontrarse a veces en el lugar menos indicado, en ese momento bastante maléfico. Hay otros casos, Carmen, mucho más extraños, que ya hemos olvidado por completo, que algunos relacionaron con el tema OVNI y que yo creo que no tienen mucho que ver. Es un caso que a mí me fascinó cuando lo leí de muy pequeñito. Es el caso de Villacarlos Paz, un 14 de junio de 1968, en el motel La Cuesta, plena carretera, provincia de Córdoba, Argentina, soledad absoluta. La joven empleada de 19 años, María Elodia Pretzel, asegura que pasa algo raro. Las puertas que están enfrente de ella y que no son automáticas se han abierto y cerrado varias veces. Tiene mucho miedo, llama a la recepción, a la habitación donde está su padre Pedro Pretzel. Sin embargo, no funciona. Parece que algo ha bloqueado todo el sistema eléctrico, a pesar de que sigue habiendo luz, de ese pequeño motel La Cuesta. Pasan unos minutos y aquella mujer siente algo que nos está contando la audiencia, que pasa muchas veces: la parálisis del sueño, la parálisis, el terror, quedarte como un bloque. Y lo que ocurre es que la siguiente escena es un dibujo que ha quedado marcado de por vida en muchos de los libros de OVNI, repito, porque quizás se relacionó en su época con eso. Estamos hablando del 68, de plena oleada de supuestos objetos volantes en Argentina, y lo que ocurre es que delante de esa puerta, con un abrir y cerrar de ojos, sin saber si está ocurriendo o no, aparece una figura que parece un ser humano bastante alto, con una enigmática sonrisa, lleva el pelo albino hacia atrás, y el traje parece centellear. Le mira y le sonríe, y va avanzando poco a poco. Esta mujer sigue aferrada a la recepción, y recuerda luego a los investigadores, a varios psiquiatras que investigaron el asunto, que no camina. Parece que está montado en un patín invisible, los dos pies van a la vez, y va acercándose muy poco a poco. Al mismo tiempo, escucha una voz que dice en su mente: no tengas miedo. La escena, por fortuna, se corta cuando el padre, Pedro Pretzel, no sabemos si alertado por algo, baja con un gigantesco machete. Él logra ver al individuo girándose como un robot y alejándose de allí. Fuera había un enigmático resplandor, la noche oscura total. 14 de junio, 1968. Los 15 análisis periciales psiquiátricos dijeron que María Elodia no fabulaba, que lo que había visto no era una pesadilla y que había tenido una experiencia que recordaba solo a trozos. Motel La Cuesta, junio 68. ¿Qué pasó realmente en esos minutos cuando el ser entró en la recepción de ese pequeño lugar? ¿Recordará algún día lo que le ocurrió de verdad María Elodia Pretzel? Vámonos al Hotel Adra, si te parece. Andra, Carmen, otro de los que completa esta guía
no se habla mucho de este tema, ¿eh? Vamos a terminar aquí. Hay cientos de hoteles, además, Iker, que supuestamente están encantados, embrujados a lo largo y ancho de todo el mundo, y tendremos que seguir recorriendo esos países con esas estancias encantadas. Pero ahora nos vamos hasta el Hotel Andra, que se encuentra en el centro de Seattle, en el 2000 de la Cuarta Avenida. Tiene una larga historia de apariciones espectrales. Fue hacia 1920 cuando se empezó a rumorear que el lugar estaba encantado. Un matrimonio fue el primero en observar cómo en su propia habitación se aparecía una mujer que tras mirarlos fijamente se desvanecía. Otros huéspedes aseguraron que un gran libro se elevó unos centímetros por encima de una de las mesas de la habitación para rápidamente estrellarse contra una de las paredes. La mayoría de los testimonios coinciden al afirmar que en la 9ª planta del inmueble se oye una música, siempre es de jazz, y después de ella se escuchan discusiones y como si una gran cristalera se rompiera en pedazos. Los empleados del hotel creen que el causante de todos los fenómenos es el espíritu de un trabajador que no se sabe si accidentalmente o no se cayó desde la 9ª planta de este hotel maldito. Por supuesto que en unos casos es como una ficha de dominó, te llevan a otros. Hemos recorrido con Miguel Porcel la misteriosa Casona, hotel de Gerona. Hemos recorrido la historia también tétrica, triste, y mandamos un fuerte abrazo a los que tengan fallecidos en ese lugar, como todos, donde ha habido crímenes impunes y terribles como el del Corona de Aragón. También nos hemos recreado en lo que pasa en un punto ahora mismo de Lima, esta misma hora, por ejemplo, en esos salones, ¿nos lo imaginamos? En las plantas 5ª y 6ª. Y hemos hablado de un recorrido largo por América. Tú hablabas de hay que sacar conclusiones, y como en este programa no se puede, lo que sí podemos quedarnos es con los elementos que siempre se repiten: bajadas de temperaturas radicales, visiones en los espejos. Nosotros mismos en Cuarto Milenio estamos recibiendo cada domingo centenares de imágenes donde se reproduce algo en las pantallas de televisor apagadas, por ejemplo, en cualquier sitio donde se refleje la luz. Pero estoy recordando, Carmen, que una de las cosas que siempre ocurren son los llantos de niños y las discusiones. Es como esa imagen del Corona de Aragón que alguien decía, una azafata de aviaco, que un hombre acudía a la ventana queriendo abrirla y no podía asir lo que es la manija, como condenado todo el rato a hacer la misma maniobra una y otra vez, como si hubiese ocurrido así. Pero, por ejemplo, en ese destartalado refugio de Coma de Vaca se habló, lo publicó Antonio Rivera, del caso de Antonio Pujador y un amigo sacerdote que aquí recreamos. Es curioso porque ellos también oyen llantos de niños en mitad de la noche, y luego describen. Bueno, el hotel estaba, el refugio tan destartalado, que en plena noche, con pleno frío de esa localidad serrana, habían colocado una gran piedra en lo que es la parte lateral de la puerta. Una piedra y una silla. Y entonces, en ese lugar solo de una planta, empiezan a describir como unos pequeños pasitos de niño rodean una y otra vez la zona de sus camas, que está abajo. Ellos recuerdan que se levantan sudando los dos, cada uno en una litera, ¿os imagináis? Y tienen, aunque son magníficos amigos, tienen ganas de pegarse, tienen ganas de agredirse uno a otro. Odio letal. Antonio Rivera, el gran Antonio Rivera, decía, ¿estarían sometidos a alguna radiación, a algo? No lo sabemos, pero 10 minutos después, en plena oscuridad, ven como alguien muy pequeño zarandea el pomo de la puerta. Intenta entrar. Parecía alguien tan débil que no podía mover una sola piedra en el suelo. Alguien tan pequeño. 3 de la mañana, un refugio de montaña, andando por el techo. ¿Quién era? Vamos con muchos mensajes que nos llegan. Oye, esto de esas noches, Carmen. Y a milenio3@cadenaser.com, porque hay que decirlo, como se puede alargar más en ese correo electrónico, pues nos pueden contar mejor las historias. Desde el Hotel San Xenxo nos escribe una amiga, Eva María, que dice que está trabajando en el turno de noche del hotel y está todo muy tranquilo, gracias a Dios. En ese hotel no pasa nada, pero hace unos meses tenía ese mismo trabajo en un hotel de Irlanda, donde dice que sí que pasó mucho miedo. Allí había ciertas historias en las habitaciones 122 y 123. Yo nunca hacía el recorrido de seguridad por ese pasillo. Se oían gritos y las puertas siempre aparecían abiertas con las camas deshechas.